¿Sabías que actualmente la generación de cristal representa aproximadamente el 26% de la población global, con alrededor de 2.000 millones de personas en todo el mundo? Bienvenidos a Trauma, este podcast que pone en duda traumas generacionales, donde exploraremos temas que desafían nuestra percepción del mundo. Mi nombre es Fabiane y hoy nos adentraremos en el fascinante universo de la generación de cristal, un grupo de jóvenes que están impactando profundamente en la sociedad actual. Prepárate para descubrir la verdad detrás de esta generación. En los últimos años, el término generación de cristal ha cobrado popularidad, ha generado debates y controversias, pero ¿quiénes son? ¿Qué hay realmente de esta generación? ¿Son realmente más sensibles o simplemente más conscientes de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad? ¿Realmente existe? Para este episodio me emociona mucho porque tendremos la oportunidad de tener a alguien perteneciente a esta generación que nos va a hablar un poco de su experiencia y a un psicólogo para entender este fenómeno o desmentirlo a profundidad. Pero antes me gustaría dejarlos con estos datos para que nos vayamos familiarizando un poco más con lo que es. Bueno, este término surge de la filósofa española Montserrat Nebrera, que acuñó el término generación de cristal, y dice que a diferencia de lo que se cree, no hace referencia a los millennials, pero tampoco concretamente a los centennials, sino más bien se refiere a los hijos de la generación X, que nacieron entre finales de los años 60 y los años 80. Y justo habla de que algunas características que tiene esta generación es un gran apego a la tecnología y redes sociales, porque su vida se desarrolla principalmente en este medio. Son personas, son emprendedores de esta cultura digital. También son personas que se les considera frágiles debido a la poca autoridad y sobreprotección, que tienen baja tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Y hay un estudio muy interesante de la Universidad de Valencia que señala que el 70% de los jóvenes de la generación de cristal se consideran altamente sensibles. Y pues bueno, la salud mental es su pan de cada día. Ellos priorizan muchísimo su bienestar en esta cuestión. Hay una encuesta de la consultora ADECO que dice que el 65% de la generación de cristal prioriza el equilibrio entre la vida personal y profesional. Y aunado un poco más al tema psicológico en cuestión de trastornos, que justo es lo que me gustaría poner en contexto después con el psicólogo, pero para antes informarnos, es que la encuesta nacional de salud mental dice que el 36% de los jóvenes entre 15 y 29 años presenta síntomas de ansiedad y que el 24% presenta síntomas de depresión. Ahora bien, tienen una alta tendencia a tener como un compromiso social, sobre todo les mueve muchísimo esta cuestión del cambio climático y la justicia es su valor principal. Ahora sí, dadas estas características, me gustaría muchísimo que pasáramos al segundo bloque para hablar con la persona que les digo que es alguien perteneciente a la generación de cristal y que le gustaría muchísimo hablar sobre su experiencia y pues para ver qué tanto es cierto estas características que acabo de decir. Bueno, bienvenidos a este segundo bloque llamado Shock, donde nos acompaña Kevin Olaf, un miembro de la generación de cristal. Bienvenido, Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, Fabián, muchas gracias por invitarme y estoy muy feliz de estar contigo. Si te parece, ¿podemos arrancar? Sí, me parece perfecto, tú me vas indicando. Claro que sí. Precisamente el podcast se trata como un poquito de desmitificar, desmentir un poco estos estigmas que se tiene sobre la generación de cristal. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo te identificas con el término de generación de cristal? No me identifico plenamente, pero puedo llegar a entender en ciertas formas por qué nos dicen así, pero yo no lo comparto sinceramente y espero en un futuro yo no caer justo en estos términos de generación de cristal. ¿Por qué no consideras que existe el término de generación de cristal como tal? Primero que nada, yo creo que en un debate las personas que lo usan, que usualmente son de generaciones anteriores, que son nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, gente 10, 15 años mayor que nosotros, lo usa de forma despectiva para invalidar nuestra opinión e incluso intentando hacernos sentir de cierta forma mal. Y creo que por ahí en un debate no se puede empezar. Segundo, y creo que también es una de las cosas más importantes, creo que cada generación tiene sus problemas y cómo los va afrontando y
Obviamente van a haber unas cosas que van contracorriente de lo que mucha gente creció y vivió en sus épocas, pero no significa que esté mal, simplemente estamos evolucionando como humanidad y el hecho que vayamos cambiando pues es hacia adelante, no considero que sea hacia atrás y creo que lo usan de esa forma como para decir que, no sé, que nosotros aguantamos menos o cosas así y creo que no hay un argumento sólido para decir que somos de cristal. Claro, o sea, ¿tú crees que más bien nosotros vamos como adaptando nuestras características hacia los retos que enfrentamos hoy en día como cualquier generación? Y el hecho que se les diga que son de cristal, que aguantan menos, que no sé qué, bla, bla, creo que de cierta forma, no quiero decir que es hipócrita, pero no se logra empatizar en los papeles o en los zapatos del otro. Claro, justo anteriormente, en el bloque anterior había comentado que somos personas que tienen como mayor apego hacia la tecnología, que priorizan un poco más su salud mental, etcétera, etcétera, pero justo ahora que lo mencionas, tú consideras que tienen este apego a la tecnología por la naturaleza del surgimiento de la misma. Y yo creo que, al menos desde mi punto de vista, yo crecí en las redes sociales y veía las opiniones que usualmente son de la gente que más opina, luego de los jóvenes. Entonces yo me influencié bastante por cómo se desenvolvían o cómo expresaban su opinión en las redes sociales y también por eso tengo como este cierto apego más hacia los millennials, ¿no? Al final de cuentas tal vez no estuve en el nacimiento, o no sé, estaba muy chico todavía cuando surgió Facebook o Claro. Messenger. Creo que he estado en el 75% de la evolución de lo que ha sido las redes sociales, de cómo han crecido. Por ejemplo, yo crecí sin WhatsApp y yo ya creciendo apareció WhatsApp. Y pues en estos medios de discusión que pues en Facebook, Twitter o Reddit, que es donde más se discute, pues me fui nutriendo mucho de ahí. Claro, me encanta. Oye, has notado que el estigma limita tus oportunidades o te hace sentir menospreciado de alguna manera? Yo creo que depende del contexto, o sea, creo que también el hecho que esté esto de la cancelación, como que hace ya un poco a la gente un poco más precavida al momento de respetar y tener este estigma que mencionas de sentirse menos apreciado. Pero en algún momento sí me ha tocado tener alguna discusión o conversación donde te dicen que, no sé, a lo mejor eres muy menor para opinar o que no entiendes las cosas. Cuando creo que justo como te mencionaba hace unas preguntas, creo que son formas de invalidar sin un argumento fuerte. Me llamó mucha atención lo que dijiste, que depende mucho del contexto, y hablaste un poco de lo de la cancelación, que Ujú. yo también siento que precisamente como tenemos como esta apertura a redes sociales, pues ya opinamos, y si te fijas como el valor principal es la justicia, ¿no? Y como que esta cancelación es querer ser como los justicieros. Y justo me gustaría preguntarte como, además de la cancelación, ¿en qué contextos has sentido que te estereotipan por tu generación? Pues justo en debates controversiales más que nada, ya sea de política o sociológicos, donde en algunas opiniones he diferido, que justo, no sé, me quejo de algo que, no sé, tal vez no me gustaría estar 8 horas en el trabajo o algo así. Y veo como luego nuestros padres que están acostumbrados a trabajar 6 días a la semana, o nuestros abuelos también, 6 días a la semana durante doce horas, pues obviamente dicen: "Ay, no aguantas nada, no sabes lo que es trabajar, que no sé qué, bla, bla". Entonces, creo que por ahí, o a uno lo llaman luego a veces generación de cristal por el hecho de demandar algo mejor, creo yo. Demandar algo mejor, me encanta, porque justo el título de mi podcast bueno, de este episodio es Ujú. Generación de Cristal, frágiles o conscientes. Entonces, con lo que me dices, quedaríamos en que en realidad son más conscientes. Sí, yo creo que somos más conscientes y también en ciertas ocasiones creo que ya somos más abiertos a hablar las cosas. Y en esto también de demandar algo mejor, también creo que somos más conscientes en el tema de la salud mental. Crecimos obviamente con nuestros padres y todo, y obviamente hay cosas que no nos parecieron. O con gente a nuestro alrededor y hay cosas que no nos parecieron, entonces creo que también
demandamos algo mejor y somos más conscientes de lo que sucede. Y también creo que las redes sociales nos han abierto un panorama más amplio para salir de nuestra burbuja. Sí, claro, me hace totalmente sentido lo que dices. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para seguir con esta entrevista, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué crees que la generación de cristal puede aportar al mundo? Yo creo que pues cambios mejores a final de cuentas, tal vez por lo que demandamos leyes más flexibles, horarios laborales más flexibles, que la población o la sociedad sea más empática a veces por lo que uno pasa y que obviamente no están viendo los externos, ¿sabes? Y también seguramente van a haber cosas que no estamos de acuerdo con la siguiente generación. Yo creo que es parte de cómo... Es parte de... Ajá, es como el círculo de la vida. O sea, empezamos muy liberales y nos volvemos ya muy conservadores. Y pues obviamente también asusta el miedo al cambio, ¿sabes? Buenísimo, Kevin. Bueno, me gustaría seguir platicando de este tema ahora contigo porque creo que eres una persona que tiene muchísimo que decir. Desafortunadamente el tiempo nos limita un poco. No, a ti por darme el espacio para expresar mi opinión y también te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Kevin. Bueno, quédense para el siguiente bloque porque tenemos la entrevista con nuestro experto psicólogo. Bienvenidos al bloque 3 llamado Síntoma. Ahora tengo el placer de estar con el psicólogo graduado Miguel Ángel Polito, que actualmente trabaja en reclutamiento, pero ha estudiado muchísimos temas sociales como el de la generación de cristal. Y pues nada, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También gracias por esa introducción. Como bien dijiste, soy psicólogo, recién graduado en 2022 y este es un tema muy interesante, muy apasionante, así que estoy muy emocionado de poder platicarlo contigo. Buenísimo, gracias. No sé si te parece que podamos empezar. Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, el tema de este podcast es generación de cristal, ¿frágiles o conscientes? Me gustaría empezar preguntándote directamente, ¿existe la generación de cristal? Sí, no, ¿y por qué? Es un tema complicado, supongo que ahorita vamos a ahondar un poco más en eso, pero yo diría que sí. Yo diría que al menos el término es un término que empezó siendo un término un poco ofensivo para esta generación, es decir, generaciones de atrás nos empezaron a llamar de esta manera por ciertas características que tenemos como generación. Sin embargo, digo que sí existe porque somos una generación particularmente sensible debido a diferentes características que tenemos como sociedad en la actualidad. ¿Podrías mencionar un poco de estas características? Algo que yo haya dicho en el bloque 1, son personas altamente sensibles, son personas con un alto compromiso social, que tienen precisamente, son como estos justicieros, un gran apego a la tecnología y que también tienden a ser depresivos y ansiosos. Uh-huh. ¿Qué tanto esto es cierto? ¿Qué tanto no? Claro, muchas de las cosas que acabas de mencionar son completamente ciertas. Me gustaría también ahondar en un poco en un par de particularidades que hicieron que esta generación sea de esta manera como lo estás mencionando. Una de ellas, y una que no podemos ignorar, es el tema de las redes sociales. Vivimos en una sociedad altamente conectada. Ya muchos estudios que demuestran que recibimos mucha más información de la que nuestro cerebro puede procesar al día. Estamos completamente bombardeados de información por redes sociales y ahora con la existencia de TikTok mucho más. ¿A qué voy a llegar con esto? Que, como bien es cierto, somos mucho más sensibles. Creo que estamos mucho más... recibimos muchas más injusticias sociales que en el pasado. Antes muchas injusticias sociales podían ser metidas debajo de la alfombra porque no había tal cobertura de estos temas gracias a redes sociales, gracias a la tecnología actual. Y esto, por supuesto, nos ha hecho más sensibles, nos ha hecho mucho más empáticos con la sociedad, con otras personas, con estas personas que están viviendo estas injusticias sociales, incluso alrededor del mundo. Así que sí, nos estamos volviendo mucho más sensibles, pero porque es la naturaleza humana al enterarnos de mucho más problemáticas actuales. Claro, es más bien el contexto que los define. Exacto, ¿no? Correcto. Buenísimo, entonces justo es el contexto que los condiciona. Me gustaría preguntarte qué tanto es cierto que ahora los jóvenes están más deprimidos y ansiosos, porque una de las características es que tienden a tener baja autoestima. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto no existía antes? ¿Qué tanto ha aumentado ahora? Ok. Aquí hay varios puntos que tocar. Lo primero y lo más importante es que voy a arrojar cierta información que, si bien es verídica, hay que tomarla como con ciertas pinzas. Me explico.
Si tú encuentras información en internet, obviamente el porcentaje va a variar mucho, pero se estima que desde 1970 hasta ahorita aproximadamente se han visto entre el 10 y 20% más casos de depresión. La ansiedad sí se ha disparado muchísimo más, es alrededor de un 50%. Ahora, ¿por qué digo que esta información hay que agarrarla con muchas pinzas? Porque la psicología es una ciencia que, bueno, se debate mucho si ciencia, pero no estamos aquí para esto, que es muy bebé. Al final del día tiene poco menos de 100 años de existir, o poco más de 100 años de existir, entonces la verdad es que es muy bebé. A lo que voy es que en 1980 no se registraban los casos que se registran ahorita. Muchas menos personas estaban abiertas a ir al psicólogo, por ende los psicólogos se enteraban mucho menos de los casos de depresión o de ansiedad existentes. Por eso me explico que hay que tomarlo con ciertas pinzas. Por ende, si bien estos datos son ciertos, no lo son del todo porque no se registraron los mismos casos que antes. Entonces decir que si han aumentado o no es un poco debatible. Yo diría que no, yo diría que la depresión siempre ha existido, nada más que ahorita es un tema mucho menos tabú afortunadamente. La ansiedad, por otra parte, eso sí considero que ha aumentado. Tenemos varios motivos para entender esto de esta manera. Uno de esos, como te digo, es este tema de que recibimos mucha más información de la que nuestro cerebro puede procesar. Esto, por supuesto, genera ansiedad. Estar mucho tiempo en pantalla, cosa que antes no se vivía, también lo hace. La situación económica actual, que es muy diferente a la de hace 40 años, también hace que veamos esto. Y bueno, creas o no, enterarte de muchísimos problemas diarios, porque es una cuestión diaria, por supuesto que bombardea el cerebro y por supuesto que dispara los niveles de ansiedad. Eso, en parte de la ansiedad, sí estoy completamente de acuerdo que ha aumentado, sin embargo, en la depresión no. Y un último tema, perdón por alargarme un poco, pero un último tema en cuestión de autoestima, eso sí considero que es completamente falso. Digo, por supuesto, ahorita tenemos un poco más de tema de imagen, sin embargo, creo que el tema de la autoestima siempre ha existido, siempre han habido personas con baja autoestima, eso sí considero que no es del todo cierto. Nada más como última pregunta, Miguel Ángel. ¿Cuál es tu opinión sobre la narrativa de la generación de cristal como frágil y cómo podría influir esta percepción en el autoconcepto y comportamiento? Me encanta esta pregunta porque el tema de generación de cristal y de decirnos frágil, como decía en un principio, ha sido un término que empezó como ofensivo de parte de generaciones atrás hacia nuestra generación actual. Sin embargo, creo que es algo que ahorita podemos usar como insignia, algo que nos caracteriza, porque creas o no, el tema de ser más frágil, entre comillas, el tema de ser más sensible, entre comillas, no es sino un sinónimo de que somos más humanos, de que somos más empáticos, de que podemos entender más al otro y de que podemos, por ende, defender aún más las injusticias sociales. Siempre que hay como algún cambio generacional, siempre hay un tema de rebelión por parte de la generación nueva y por parte de una defensa de las generaciones anteriores. Creo que nuestro tema de que somos frágiles, de nuevo, creo que es una insignia que podemos usar con muchísimo valor, porque de nuevo nos hace mucho más humanos y creo que es una insignia de rebelión hacia cosas que no estuvieron bien en generaciones anteriores. Lo cual a mí me parece de maravilla. En cuanto a cómo puede influir en nuestra narrativa, en nuestro comportamiento y vaya, en nuestra concepción como generación o como personas, de nuevo creo que nos está haciendo mucho más sensibles a las injusticias que se están viviendo por parte de otros, y esto creo que es un paso hacia adelante como generación, esto es un paso hacia adelante como humanidad. El percibirnos a nosotros mismos como frágiles es bueno y es correcto, porque entonces también, si somos frágiles, podemos aceptar que podemos buscar ayuda. Creo que frágil no debe ser notado como negativo, creo que generación de cristal no debe ser algo negativo. Ya fue un término ofensivo que nos dijeron, ahora usémoslo como insignia y vamos a usarlo como un término positivo que nos identifique y nos da valor como generación. Buenísimo, Miguel Ángel. ¿Frágiles o conscientes? Conscientes, ¿tú qué dices? Creo que un poco de las dos, pero si me das a elegir, conscientes. Pero, de nuevo, que frágil no sea un insignia negativo, todo lo contrario. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por mi parte. No queda nada más que decir, más que gracias por tu conocimiento, gracias por tu tiempo. Nada. Simplemente muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer poder platicar este tema contigo. Ya de regreso, podemos ver que efectivamente la generación de cristal sí posee las características que mencioné en un principio, pero no es que sean más depresivos. En conclusión, al reflexionar sobre la generación de cristal,
Nos encontramos con este grupo de individuos que muestra una sensibilidad y conciencia sobre los desafíos y demandas de la sociedad contemporánea. Esta supuesta fragilidad parece ser más bien una respuesta adaptativa a un entorno marcado por la globalización, la tecnología y un cambio de paradigmas en la concepción de la salud mental. Una generación que entonces, de manera natural, se da cuenta de cosas que las anteriores generaciones no, y es muy disruptiva y controversial porque está cambiando el paradigma. Entonces esta generación, más que ser de cristal, parece ser un poco más de espejo, ¿no? Porque refleja de manera nítida las complejidades y contradicciones de nuestra época. Y por tanto tienen mucha capacidad para enfrentar y cuestionar los aspectos más desafiantes del mundo actual. Por lo tanto, generación de cristal, ¿frágiles o conscientes? Yo diré conscientes con la insignia de frágil.